De esa manera, la relación que hay entre todos estos elementos nos ha de llevar entonces a un diseño que garantice una operación estable desde el punto de vista hidráulico. En esta diapositiva encontramos los diferentes fenómenos hidráulicos del plato. Es decir, el objetivo del diseño siempre va a ser obtener un régimen hidráulico en la que se produzca una mezcla de líquido y vapor en el plato que favorezcan la transferencia de masa seguida de una buena separación de las fases, ¿ok? Para esto, entonces encontramos este tipo de diagramas, ¿ok? Uno de los conocimientos, uno de los parámetros básicos, mejor dicho, para el funcionamiento de una columna es la condición de inundación. ¿Qué es esa condición de inundación? Es una condición en la cual hay una cantidad, un exceso de líquido en la columna, anormalmente grande. Entonces encontramos una región, que vemos toda esta región que tenemos acá, que es lo que se conoce como la zona de inundación. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una figura donde encontramos lo que es el flujo de vapor, la velocidad de flujo de vapor y la velocidad de flujo de líquido, ¿ok? Es decir, para la sección de rectificación tendremos un gráfico como este, para la sección de agotamiento tendremos un gráfico como este. Es más, para cada plato podemos tener un gráfico de este tipo, si en condiciones ya no tan ideales como las que hemos supuesto anteriormente, de que los flujos molares permanecen aproximadamente constantes, sino que podemos conocer lo que es el flujo de vapor y de líquido en cada plato a través de un método riguroso. Recordemos que hasta este punto nosotros hemos hablado de métodos ideales, pero hay métodos rigurosos para el dimensionamiento de un equipo de separación por etapa, como un método MESH. ¿Okay? El método MESH simplemente lo que nos va resolviendo es etapa a etapa el balance de materia, el balance de energía, y de esa manera podemos conocer con mayor precisión lo que son los flujos molares que hay en cada una de las etapas. Entonces, en términos generales, bien sea que estemos hablando de la sección de rectificación, de agotamiento de cada etapa, podemos visualizar un diagrama de este tipo, donde tenemos el flujo de vapor y el flujo de líquido. La zona que encontramos rayada es lo que corresponde a una zona de operación satisfactoria. ¿Qué es la zona de operación satisfactoria? La que hemos dicho anteriormente, condiciones ideales o apropiadas de diseño en las cuales el vapor solamente pasa por los orificios, el líquido solamente desciende por el área de bajante, la transferencia de masa únicamente tiene lugar en el plato, no hay arrastre de líquido por el vapor que va ascendiendo, no pasa vapor por lo que es el área de bajante. Son esas condiciones hidráulicas favorables de operación. Entonces, le decía que uno de las consideraciones más críticas en el diseño es la inundación. Hay dos tipos de inundación, ¿ok? Dos tipos de inundación que vamos a encontrar en esta región que está acá. ¿A qué corresponde esa región? Bueno, que podamos tener, fíjense, flujos de vapor muy alto, flujo de líquido muy alto. Cuando tenemos flujo de líquido muy alto y el flujo de vapor es muy bajo, por ejemplo, cuando tengo flujos de líquido que son muy altos y flujos de vapor que son bajos, entonces puedo entrar en esta zona que está acá, que es lo que se conoce como inundación del bajante. Pero, por ejemplo, cuando tengo flujo de líquidos moderados y flujos de vapor que son excesivamente altos, como esta zona que está acá, puedo tener entonces inundación por arrastre. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo depende del flujo de líquido y del flujo de vapor que pueda manejar el plato como tal. Entonces, veamos quiénes son esos elementos. Bueno, ¿en qué consiste la inundación por arrastre? Bueno, cuando la velocidad de vapor es tan alta, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que el vapor que está ascendiendo por el plato arrastra gotas de líquido en esa corriente de vapor. Al arrastrar gotas de líquido, lo que ocurre es que hay una inundación por arrastre. El líquido formando gotas comienza a ser arrastrado y en los platos superiores de la columna vamos a obtener entonces una cantidad excesiva de líquido por efecto del arrastre del vapor, lo que se conoce entonces como inundación por arrastre. Luego tenemos otra condición.
¿Ok? Si tenemos que la cantidad de líquido aumentó considerablemente y que la cantidad del flujo de vapor no es tan elevada, entonces lo que va a ocurrir es que el líquido comienza a aumentar la cantidad de líquido que hay en el bajante y comienza a bajar, a aumentar considerablemente hasta un punto que es lo que hace que va llenando los platos superiores. Es decir, el bajante es incapaz de desalojar el líquido hacia el plato inferior y lo que hace es que entonces que comienza a inundarse. Eso es lo que se conoce como inundación por causa del bajante, ¿ok? Y entonces se va a dar en condiciones donde los flujos de líquido son muy altos en comparación del flujo de vapor que existe. Hay otras condiciones que es lo que se conoce como el blowing, el soplado, que es un arrastre excesivo. Entonces, fíjense que lo que ocurre en este caso es que el caudal del líquido que hay es considerablemente bajo. El flujo de vapor puede ser alto, entonces como el caudal del líquido es muy bajo, entonces se produce una gran cantidad de arrastre excesivo. Entonces el arrastre es tanto por los orificios como el bajante, que ocasiona entonces que también haya entonces una zona de inundación. Y en la parte inferior encontramos lo que son los fenómenos de goteo o de vaciado, que significa el punto de goteo, que si la velocidad del vapor que va ascendiendo no es muy alta, sino que es baja, lo que va a ocurrir es que el líquido va a pasar por los orificios, por la válvula, por la campana, entonces el líquido va a comenzar a descender por allí. ¿Qué sucede? Que como ahora el líquido desciende por los agujeros y también desciende por el basado, por el bajante, la cantidad de líquido que hay en el plato es menor a la que idealmente deberíamos de tener. Entonces aquí lo que se considera como que es la línea de goteo, esa condición donde comienza a gotear el líquido. ¿Qué sucede? Que cuando el goteo es excesivo, entramos en lo que se conoce como la zona de secado. ¿Qué es la zona de secado o punto de sellado? Es decir, que el goteo comienza a ser tan grande de que el plato se secó, no hay líquido en el plato. Es decir, el plato fue vaciado completamente. Entonces se rompió el sello hidráulico, el líquido cae por los agujeros, cae también por el bajante y entonces comenzamos a ver zonas de la columna que se han secado. Entonces fíjense que es una condición donde el flujo de vapor es bajo. Entonces, cuando se hace el diseño riguroso de los platos, lo que buscamos entonces analizar es plato por plato cómo es el flujo del líquido, cómo es el flujo de vapor y cómo tratar de ubicarnos en una región como esta. ¿Ok? ¿De qué depende ubicarnos en esta región? Ah, bueno, depende de parámetros relacionados con los flujos de la columna, es decir, con el balance de materia. Ya hemos visto anteriormente en el tema anterior, en la misma evaluación, el objetivo que nos debe dejar eso es que en la medida que nosotros manipulamos las corrientes externas de la columna, llámese alimentación, destilado o corriente de fondo, en esa medida nosotros estamos cambiando ¿qué? Los flujos internos de vapor y de líquido. Pues entonces, esa es una de las maneras de tratar de ubicarnos en esta zona de operación satisfactoria, manipulando el balance de materia, de tal manera de que a través de esos flujos externos nosotros podemos condicionar los flujos internos. Esa es una primera forma. La segunda forma, ¿cómo es? Bueno, si estoy diseñando, es decir, ya no estoy operando una columna que se encuentra en planta, sino que estoy diseñando una, entonces puedo cambiar los elementos, las características de ese plato que estoy seleccionando. Es decir, puedo cambiar el diámetro de la columna, puedo cambiar la altura del bajante, porque al cambiar la altura del bajante yo cambio la cantidad de líquido que él puede retener. Y eso lo puedo cambiar cambiando el espaciamiento que hay entre los platos. Puedo cambiar el plato si es de un paso, de dos pasos, de tres pasos, para poder entonces manejar diferentes flujos de líquido y poderme mover en una región satisfactoria, ¿ok? Puedo cambiar el tipo de plato en el sentido que movimos anteriormente. Bueno, hablábamos de una relación de flexibilidad. Ay, ¿qué me dice la flexibilidad? Me dice, bueno, el flujo de vapor que yo puedo manejar en función del flujo mínimo. Entonces, de esa manera, si yo tengo un plato que es muy flexible, un plato de casquete, uno de válvula, yo puedo moverme en una gran región de flexibilidad. En cambio, si tengo platos, por ejemplo, perforados, esta región se vuelve más pequeña, limita la cantidad de flujo mínimo. Fíjense que aquí tengo el efecto del flujo mínimo de vapor. Este es el flujo mínimo de vapor donde no comienza
donde tenemos un sello hidráulico, y aquí encontraríamos el límite superior de ese flujo de vapor que evitaría que tendríamos arrastre por inundación. Entonces, fíjense que es un análisis multifactorial, ¿ok? No es una receta única, sino que atendemos al balance de materia, atendemos a el diseño del plato para tratar entonces de lograr una condición satisfactoria. Esto es algo que se ve muy bonito, por decirlo así, cuando trabajamos con Aspen Plus y, y nos vamos a lo que es el modelamiento riguroso, que es la última parte de la asignación. Realmente el 75% de la asignación no requiere de Aspen Plus para resolverse. Ustedes simplemente requieren realizar cálculos flash, y esos cálculos flash ustedes lo pueden realizar porque son cálculos de T de rocío, T de burbuja, P de rocío, P de burbuja, a partir de qué, de secuencias que tengamos en MATLAB, en Python o también en Kenset. En Kenset podemos tener lo que es nuestra mezcla de separación, y ahí seleccionamos el método y hacemos puro flash. Entonces realmente Aspen Plus se requiere para el 25% final de esta parte de la asignación. Entonces, y esa parte de la asignación es eso, el modelamiento riguroso, el RAFRAC. Cuando hacemos el RAFRAC y vamos a trabajar la parte hidráulica de la columna, vamos a ver que RAFRAC nos va a permitir encontrar para cada